Hola, somos Iglesia. Nos alegra mucho que seas parte de nuestra comunidad online. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu familia y para ti. Hola, qué bueno estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor en este día. Quisiera que me acompañaras a 2 porciones de la Biblia que nos hablan acerca de principios y patrones. Y quisiera que mantuvieras estas 2 palabras en mente porque nos van a ayudar muchísimo a comprender nuestra vida con relación a la palabra del Señor. Y vamos a la primera cita bíblica que la encontramos en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos del 3 al 8, y vamos a ver cómo una vida como la de Daniel nos aclara por qué es importante tener principios bíblicos para vivir diariamente. Y quisiera aclarar un poco el tema de principios y lo vamos a hablar bíblicamente. Principio, podríamos decir, es una verdad y práctica infalible basada en la palabra de Dios que orienta al creyente a una vida plena y abundante. Y me encanta esta porción de la palabra cuando Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque creo que Daniel aprendió a tener una vida plena y abundante, lo que Jesucristo vino a invitarnos y a decirnos en sus propias palabras. Pero la vida de Daniel es una vida que empieza cuando dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus funcionarios, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real y de los nobles, a jóvenes, dice, a jóvenes, escucha esto, jóvenes, 17 años quizá, en quienes no hubiera ningún defecto, dice la palabra, que fueran bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces de servir. Esos eran los requisitos que el rey pedía para que escogieran a los jóvenes. Entonces, si te das cuenta, cuando la palabra del Señor nos empieza a decir esto, no era fácil que pudieran estar en la corte del rey. Tenían que llenar estos requisitos que el rey demandaba para el servicio en palacio. Pero dice que le dijo a este señor Aspenaz, jefe de sus funcionarios, que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos, dice. En ese sentido, el rey dice que les asignó que cada día le dieran una ración o una porción de sus manjares que él consumía para estos jóvenes que habían sido selectos. Y durante 3 años, dice la escritura, debían ser educados para que se presentaran después de ese tiempo al servicio del rey. Entonces, entre ellos, dice, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de la tribu de Judá. Dice la palabra que a estos Aspenaz les cambió el nombre para ponerles un nombre babilónico. Pero dice la escritura que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino que éste bebía. Esto es muy importante porque lo hemos utilizado para temas de ayuno, ¿verdad? Pero también Daniel no fue que de la noche a la mañana decidiera no hacerlo. Él vivía bajo principios con los cuales había sido formado, había sido educado. Y si bien la escritura no nos dice mucho o casi nada acerca de la vida de niño de Daniel, es fácil, diría yo, deducir algunas cosas que nos ayudan a entender por qué Daniel a sus 17 años era un joven que tenía principios muy sólidos por los cuales él regía su vida, y esos principios eran inquebrantables. Esos principios le sirvieron para vivir hasta que él llegó a la edad de 90, 92 años, dice la escritura, al servicio del rey, y nunca cambió eso y lo mantuvo firme. Creo que Daniel y sus amigos vivían bajo un principio fundamental que regía totalmente su vida, como te lo decía hace un momento. Era tal la convicción que nada los movía y eran determinados. Y creo que Pablo lo describió muy bien. Y esta mañana quiero que tú lo medites, o este día, si a la hora en que lo estés escuchando este mensaje, y se encuentra en el libro de Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dice, te lo voy a leer textual de la Nueva Versión de la Biblia de las Américas.
Por tanto, hermanos, dice Pablo, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y me encanta esto porque Pablo nunca dice que nosotros dejemos afuera de la iglesia la mente, el intelecto. Al contrario, tráelo, porque eso te va a servir a comprender lo que las Escrituras dicen. Y no se adapten, dice, a este mundo, a esta cultura, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Ese era el principio, creería yo, por el cual Daniel y sus amigos regían su vida, el diario vivir en una cultura que trataba de absorberlos, que trataba de cambiarlos, que trataba de cambiar su mente y su corazón. Pero en esa cultura, Daniel y sus amigos se paran firmes y dicen, vamos a hacer lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto delante de Dios, aún así nos costara la vida. Creo que Daniel pudo haber sido ese tipo de persona que no era muy popular en el colegio, la universidad o incluso no era popular en su lugar de trabajo, pero era el tipo de persona, quizá como tú, al que acudían los demás cuando tenían problemas. Creo que Daniel fue el tipo de persona que tenía acceso a un celular, computadora, internet, así como a juegos de video. No olvidemos que tenía 17 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia, pero nada era más importante que agradar a Dios cada día de su vida. Creo que en Babilonia abundaban las distracciones como abundan hoy en nuestra cultura, en nuestro contexto. Vivimos en un mundo donde la distracción trata de capturarnos totalmente. Estoy seguro que en Babilonia eso no faltaba. Había mucha distracción. Habían fiestas y reuniones con lo mejor de lo mejor. El exceso era una característica común. Pero Daniel y sus amigos supieron manejarse en esa cultura sin ceder un milímetro a toda la tentación que el mundo les ofrecía. ¿Por qué? Porque siempre se hacían la misma pregunta. ¿Esto es algo que agrada a Dios? ¿Esto es algo que podemos hacer sin que ofendamos a Dios? Y creo que esas son preguntas válidas para que tú y yo nos las hagamos en nuestro diario vivir. Ahora, veamos otra vida para poder contextualizar lo que te quiero decir acerca de los principios y patrones. Y vamos a ver en la vida de Sansón patrones destructivos. Hay patrones constructivos, pero hay patrones destructivos. Y para efecto de lo que estamos hablando en esta oportunidad, yo te quiero hablar de esos patrones destructivos que a veces son pequeños, pero que pueden minar la vida entera. Sansón, encontramos la historia de Sansón, el libro de Jueces, capítulo 14, versículo del 1 al 3, que dice, Sansón descendió de Timnat y vio allí, dice, a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, dice, se lo contó a su padre y a su madre. Sansón dijo, vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, le dijo a sus padres, tómenmela por mujer. Le respondieron su padre y su madre, ¿no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí, porque ella me agrada. Puedes ver allí un patrón en la vida de Sansón. Él no estaba preguntando qué piensan ustedes, no estaba pidiendo la opinión de sus padres, que eran la autoridad sobre él. Él dijo, yo la quiero para mí, no me importa prácticamente lo que ustedes piensen. Y yo deseo que esta mujer sea mía. En Jueces 14, 8, 9, volvemos a ver cómo el patrón destructivo de la vida de Sansón lo lleva por un camino equivocado. Dice la palabra, cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino para ver el cadáver del león. Recuerda que la historia dice que Sansón destrozó prácticamente a un león y continuó con su camino. Cuando venía de regreso, dice, se desvió para ver el cadáver de aquel león. Y dice que había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo o en el cadáver.
recogió la miel en sus manos y siguió adelante, comiéndola mientras caminaba. Cuando llegó donde estaba su padre y su madre, les dio miel y ellos comieron, pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo de león. Ahora, recuerda que un nazareo no podía tocar cadáver. Nada que fuera muerto podía tocarlo. No podía pasar navaja sobre su cabello y a todo esto faltó Sansón. Incluso no podía tomar vino y todas esas reglas, por decirlo de esta manera, las rompió Sansón. Ahora en Jueces 16:1 vemos a Sansón, dice, fue a Gaza y allí vio una ramera y se llevó a ella. En Jueces 16:4, Sansón se enamora de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. ¿Puedes ver el patrón destructivo en la vida de Sansón? Sansón había sido escogido, había sido designado por Dios como alguien que iba a representarlo a él en aquel periodo, en aquella época de la historia, para representar a Dios. Pero Sansón tenía un patrón destructivo. Y sabes, ese patrón destructivo en la vida de Sansón podríamos definirlo con estas palabras. Él tenía falta de dominio en sus emociones. Pero Proverbios dice, Proverbios 25:28, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. El énfasis que quiero resaltar en esta oportunidad, y quiero que tú lo escuches muy bien, es no sabe dominarse. Quien no sabe dominarse, dice, es como una ciudad indefensa, sin murallas, sin nada que lo pueda cuidar o resguardar. Ahora, de allí entonces se desprenden todas las demás situaciones en la vida de Sansón, como no atender el consejo de sus padres, se volvió un hombre obstinado, hacía lo que bien le parecía a su propio juicio. Entonces, cuando vemos esto, podríamos entonces nosotros definir qué es un patrón destructivo. Un patrón destructivo o negativo, bíblicamente hablando, te lo podría definir de esta manera. Es una práctica que comienza por algo pequeño hasta convertirse en un estilo de vida, caracterizado por no honrar y no glorificar a Dios. Esa era la vida de Sansón. Una vida caracterizada por hacer lo que bien le parecía. Ahora, Dios usó para bien de su pueblo las debilidades de Sansón. Dios permitió que la falta de dominio de sus emociones sirviera para su propósito, pero quiero aclarar esto, no estoy diciendo que tus debilidades tienen que ser usadas por Dios para bendecir a otros, porque tú y yo estamos llamados a tener dominio propio. Eso dice la Escritura. No estoy promoviendo una teología del mal comportamiento para ayudar a otros. Cuidado con esto. Lo que estamos enfatizando es que Sansón pudo haber sido utilizado por Dios de una manera impresionante si él hubiera sujetado sus emociones a la obediencia y dependencia de Dios. Sansón tenía un patrón emocional que no pudo controlar. Ese patrón lo gobernó a él, al punto que no podía resistir la tentación. Por ello sus ojos fueron deslumbrados con su primera esposa, una filistea. Luego dice el relato bíblico que se acuesta con una prostituta, para después enamorarse perdidamente de otra filistea llamada Dalila. Y tú conoces el resto de la historia. Ahora, la pregunta que tenemos para cada uno de nosotros es: ¿qué patrón de conducta podría estar gobernando mi vida? ¿Un patrón negativo o un patrón destructivo? ¿Qué patrón de conducta que quizá en este momento es pequeño, pero puede llegar a ser un estilo de vida que te lleve por una espiral descendente al punto que llegues a tocar fondo y digas: ¿cómo fue que llegué a este lugar? ¿Cómo fue que llegué a este punto en mi vida? Me destruí, me autodestruí sin darme prácticamente cuenta. Y la idea es que tú puedas identificar ese patrón. Estoy seguro que tú y yo tenemos principios por los cuales regimos nuestras vidas, principios bíblicos que nos ayudan en nuestro diario vivir a tomar buenas decisiones, a vivir una vida buena. Pero, ¿qué tal si tienes algún patrón ahí, por muy pequeño que sea, que puede llegar a convertirse en un estilo de vida que te aparte del camino donde Dios te tiene en este momento?
¿Podrías identificar por lo menos un patrón que está minando tu relación con Dios y está afectando a otras personas a tu alrededor? ¿Podrías en esta oportunidad tomar hoy la decisión de dejar ese patrón de conducta que te tiene en un círculo vicioso del cual no logras salir, pero quieres hacerlo? ¿Has intentado una y otra vez hacer el esfuerzo por dejar eso que te ha sumergido en una espiral descendente? Entonces, este mensaje es para ti. Podrías preguntar, ¿qué hago, Jorge? ¿Qué hago, pastor? Ya lo intenté todo. Déjame darte esta mañana algunos consejos que estoy seguro pueden ayudarte. Primero, acepta que no puedes hacerlo con tus propias fuerzas. Necesitas a alguien más poderoso y fuerte que te levante, te sostenga y muestre el camino. Ese es Jesús. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo escribió esto en un contexto donde él estaba en una cárcel, pasando una situación difícil, pasando por una circunstancia complicada en su vida, pero él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto es una vida difícil, una situación complicada, pero allí, quizá donde tú estás también en este momento diciendo, wow, yo tengo una situación difícil, yo tengo una situación complicada. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes en Cristo que te fortalece. Sansón perdió el camino. Cuando se detuvo a ver el cadáver de león, dice la Escritura que él se desvió del camino, perdió el rumbo. En algún momento de su juventud empezó a darle cabida a un patrón que él sabía no le conduciría a nada bueno. Empezó por algo pequeño hasta convertirse en un estilo de vida. Creo que Sansón estaba girando en aquel momento, dice la Escritura, el molino en la prisión filistea. Fue en ese momento cuando él quizás se hizo esta pregunta: ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo empezó mi vida a desviarse de tal manera que hoy estoy aquí girando este molino en un sinfín de vueltas que no termina, sin cabello, sin fuerzas físicas de las cuales había sido dotado por parte de Dios y en una situación de una depresión porque ya no era el mismo hombre? Ya no era el mismo hombre que muchos admiraban. Al contrario, era objeto de burla. Se burlaban de él, pero todo empezó por algo pequeño. Recuerda que la Escritura dice que el enemigo nuestro vino a robar, a matar y a destruir. Y fue exactamente lo que hizo con Sansón. Robó, mató y destruyó todo lo que Dios había planeado. Pero Dios siempre va a buscar la manera de que su nombre sea glorificado. Dios siempre va a encontrar la forma en que su nombre sea exaltado. Como te decía hace un momento, en medio de nuestra debilidad, en medio de lo que tú y yo dices, wow, con esto no puedo, Dios puede utilizar lo que el enemigo cree que ya usó para destruirte, Dios lo puede usar para glorificar su nombre. El enemigo sutilmente te va a ofrecer algo placentero que empezará por algo pequeño, hasta convertirse en un monstruo de 7 cabezas que no logras dominar. Ese es el primer consejo que puedo darte en esta oportunidad. Primero, acepta que no puedes hacerlo con tus propias fuerzas. Necesitas a alguien más poderoso, más fuerte, que te levante, que te sostenga y que te muestre el camino. Su nombre es Jesús. Segundo, arrepiéntete. Recuerda que arrepentirse no es llorar y llorar y llorar. No. Puedes llorar al arrepentirte, sí, pero arrepentimiento genuino, basado en la palabra de Dios, es cambiar de rumbo, cambiar de dirección, dar una vuelta de 360 grados y decir, esto no me conviene, cambio de ruta, cambio de camino. Hechos 3:19 dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Y tiempos de refrigerio, algunos de nosotros los necesitamos muchas veces en nuestras vidas. Sansón reconoció su pecado hasta que tocó fondo. Esa espiral descendente lo llevó al punto de encontrarse traicionado, desprotegido, siendo objeto de burla, lejos de su ciudad y lejos de su comunidad. Pregunto,
¿Será necesario que tú y yo toquemos fondo para reconocer que estamos mal? ¿Por cuánto tiempo más quieres vivir en ese círculo vicioso que te está consumiendo y te está debilitando? Dice la Escritura que de la presencia del Señor vienen tiempos de refrigerio, porque hay una característica fundamental que podemos identificar en la vida de Sansón. Él necesitaba tiempos de refrigerio, tiempo donde él pudiera decir: vuelvo a ser el mismo, vuelvo a hacer lo que Dios quería o lo que Dios había planificado para mi vida. Puedes llegar incluso al final de tus días y aún así, como dice la Escritura, encontrar misericordia, porque la misericordia de Dios, dice la palabra, es nueva cada mañana y es inagotable. Pero te digo algo, tú decides si quieres vivir una vida miserable o una vida abundante como Jesús la ofreció. Recuerda lo que decíamos hace un momento. Jesús vino para ofrecernos vida y vida en abundancia. Y tercer consejo que en esta oportunidad te puedo dar: vive para agradar a Dios. Recuerda cómo vivía Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos vivían para agradar a Dios. Aún así, su vida estuviera en peligro. Gálatas 1:10 dice, escribiendo Pablo: ¿busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco? Y esto me encanta porque creo que esta es una pregunta muy genuina, muy valedera, que no ha perdido vigencia. ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dijo Pablo. O sea, si tú estás tratando de agradar a las personas, aún así seas cristiano, puedes ser un cristiano de estadística nada más. Lo que va a diferenciar tu vida es que si tú estás empeñado en agradar a Dios, que tu vida lo refleje, no tus palabras, que podemos decir muchísimas cosas para tratar de agradar a los hombres, incluso tratar de agradar a Dios, pero tu vida, lo que tú hagas, lo que tú decidas, es lo que va a reflejar si verdaderamente estás agradando a Dios. Daniel no se opuso a la esclavitud y deportación a Babilonia. Él comprendió que no podía hacer nada. Sin embargo, no se dejó dominar por el sistema y la cultura y el desenfreno que le ofrecía Babilonia. Por el contrario, siempre buscó agradar a Dios. Mantuvo su fe en Dios a pesar de las calumnias, las mentiras, las presiones que habían sido ejercidas sobre él y sus amigos para rendirse ante la estatua de Nabucodonosor. Recuerda que esta estatua representa la idolatría de este mundo. En medio de las circunstancias tan difíciles y la tentación de tener una vida más placentera, rodeada de lujos y comodidad, no fue suficiente para dejarse seducir. Por el contrario, buscaba con más empeño a Dios. Recuerda que él abría las ventanas y no le importaba que lo observaran orando a Dios constantemente. Aún eso sirvió para calumniarlo, para difamarlo, para tenderle trampa. Pero él dijo: no importa, yo voy a agradar a Dios siempre. Recuerda, busca agradar a Dios siempre, todos los días de tu vida. Estuvo dispuesto Daniel a ser devorado por leones, pero no claudicó. Su fidelidad fue premiada. Él sabía que haciendo y tomando esa decisión, dice que si aún hubiera pasado lo peor, a él no le importaba. Él siempre pensó en lo bueno, justo, agradable para Dios. Y ese fue un principio de vida. No dudó junto a Sadrach, Mesac y Abednego entrar a un horno ardiente y ser consumidos por las llamas, pero jamás negó a Dios. Su determinación fue una clara demostración de presentar sus cuerpos en sacrificio vivo si fuera necesario. Vivían para agradar a Dios. La pregunta con la que quiero cerrar este mensaje es: ¿estás dispuesta a cambiar los patrones destructivos en tu vida? Esos patrones que te están destruyendo, ¿estás dispuesto a dejarlos? ¿Estás dispuesto a identificarlos con tal de agradar a Dios? ¿Puedes en esta oportunidad decir como Pablo: ¿será que estoy buscando agradar a los hombres y no a Dios? Si estás tratando de agradar a todos menos a Dios, no eres un siervo de Cristo. Tú decides.
Te recuerdo por último lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios dice, no te ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio era lo que le faltaba a Sansón en sus emociones. Pero el dominio propio lo tenía Daniel y sus amigos en su diario vivir. Tú decides qué camino tomar. Tú decides en esta oportunidad pensar, bueno, tengo buenos principios, pero hay un patrón que creo no está agradando a Dios. Yo te invito para que juntos podamos decirle en esta oportunidad a Dios, Padre, perdóname. Hoy puedo identificar este patrón negativo en mi vida, este patrón destructivo. Ayúdame. Solo no puedo, pero tú me fortaleces, tú me levantas y tú me sostienes. Y sé que contigo soy más que vencedor. Arrepiéntete y vive para agradar a Dios. Espero que este mensaje haya bendecido tu vida.